aquí empezamos con lo que nos interesa, que es hablar de la maximización de beneficios de una empresa competitiva. Voy a partir hablando de la maximización de beneficios en general. Esto es válido para cualquier empresa, no necesariamente para una empresa competitiva. Y en un momento, acá, vamos a partir con el mercado competitivo y la empresa tomadora de precios. Pero lo que voy a hablar al principio es genérico, es válido para todas las empresas, de cualquier tipo. Van a darse cuenta que si lo piensan así, una vez que incorporen después monopolios, solo cambiar una cosa. Y va a ser muy sencillo. Entonces hablemos de la maximización del beneficio. Entonces vamos a suponer que las empresas tienen un único objetivo de existencia, que es maximizar los beneficios netos económicos de su operación. Y en base a eso van a tomar sus decisiones. ¿Cuáles? Contratar y producir. La empresa van a tener principalmente 3 grandes decisiones. ¿Cómo produzco? ¿Cuánto produzco? ¿Y a qué precio vendo? Lo que ocurre es que una empresa competitiva generalmente no elige a qué precio vende, pero las otras 2 sí. ¿Cuánto produzco y cómo produzco? Nosotros ya sabemos darle la respuesta a una de esas preguntas. ¿A cómo? ¿Cómo va a elegir la empresa cuánto producir? O sea, ¿cómo va a producir? Lo va a hacer minimizando el costo, de la forma más eficiente posible. Ahora nos falta responder cuánto produce la empresa. Entonces eso es un poco lo que vamos a resolver ahora. ¿Y qué son estos beneficios económicos netos? Lo vamos a definir como la diferencia entre los ingresos recibidos por la venta de la producción y los costos económicos de esa producción. Es decir, vamos a llamar al beneficio neto con la letra pi, este va a ser nuestro beneficio neto, como una resta entre los ingresos que yo recibo por vender el producto, que lo vamos a llamar el ingreso total, y los costos. ¿Y el ingreso total de qué va a depender generalmente? De cuánto yo produzca o de cuánto venda. Y el costo total de producción. Esa es la diferencia. Y ese le vamos a llamar el beneficio neto. ¿Por qué neto? Porque le estoy restando los costos. Entonces, metámonos en esta maximización de las ganancias. Vamos a suponer que la empresa va a producir un único bien. Fíjense cómo voy a empezar a agregar supuesto a este planteamiento. Un único bien que va a producir la empresa. ¿Podría yo agrandar este problema pensando que la empresa produce muchos bienes? Sí. ¿Qué tendría que hacer? Trabajar con funciones vectoriales. Y hago un vector de bienes, un vector de insumos. Y todo lo que hicimos se vuelve a matrices y vectores. ¿Lo vamos a hacer? No. Pero podríamos, pero no lo vamos a hacer. ¿Aliviados? Bien, sí. Entonces, vamos a decir que estas decisiones provienen de un problema de maximización de las ganancias. Entonces, yo lo voy a plantear en términos generales con muchos insumos y luego vamos a acotarlo al caso que estamos trabajando nosotros con 2 factores, capital y trabajo. Pero en términos generales, una empresa uniproducto, esto era a lo que se refiere, único bien, uniproducto, hace un problema de optimización que se ve... Déjenme cortarlo, no me quedó bien cortado. Que se ve como así. Este es el problema en términos generales. Entonces vamos a decir que la empresa va a maximizar esta diferencia, es decir, entre lo que recibe por vender, el ingreso total, que es a cuánto vende cada producto, multiplicado por la cantidad de producto que vende, del único producto que produce. Si fuera de muchos productos, tendría como una sumatoria más larga, ¿verdad? Menos mi costo total. Y acá está la versión con muchos factores, ¿cierto? N factores. Y cada factor yo lo multiplico por su costo, ¿verdad? ¿Y la empresa qué elige cuando está tomando este problema? Lo que va a elegir son 2 cosas. Cuánto produce y cuánto contrata de cada factor, ¿no ven? Por eso, esta es la versión más general. Nosotros vamos a hacer una versión más chiquitita. ¿Y cuál es mi restricción? Bueno, de nuevo, mi restricción es tecnológica. ¿Lo ven acá? Está de nuevo la versión más completa de la restricción tecnológica.
que lo que yo produzca siempre va a tener que ser positivo, pero menor que lo máximo que puedo producir dada mi tecnología. Y ese máximo me lo da mi función de producción. ¿Lo ven? Ahí está la función de producción. Y además, que todos los factores que yo contrate tienen que ser o cero o positivos. No puedo contratar factores negativos, ¿verdad? Eso es un poco este problema. Esta es la versión bien completa. Este problema nosotros lo vamos a separar en dos partes. Vamos a separar como la versión con Q y una versión con los Z. Eso es un poco lo que vamos a hacer para que sea un poco más fácil. ¿Podría yo meterlo todo a la juguera y hacer sobre un gran Lagrange y calcular todo? Sí, pero me quedaría con muchas condiciones de primer orden y se me complica harto la parte más matemática. Pero de nuevo, yo puedo separar problemas en problemas más pequeños. Si lo sé hacer, no hay problema. Entonces, vamos a definir las ganancias, pi, como la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales, y acá tenemos nuestras variables, ¿cierto? P es el precio del producto que yo vendo, y dependiendo de cómo yo armo este problema, puedo responder 3 preguntas. Puedo responder ¿cuánto voy a contratar de cada factor? Y esa contratación van a ser los Z estrellas, ¿cierto? Me van a dar mis demandas de factores. Entonces dicen, pero yo ya las conozco, las demandas de factores. Sí, ¿no? Porque acá podemos sacar otra, una que va a depender del precio del producto que yo venda. No de Q, de cuánto voy a vender, sino de que a qué precio está el producto que yo vendo. Y ustedes saben, si de repente, por ejemplo, ustedes trabajan en una empresa minera y sube el precio del cobre, a lo mejor van a contratar más ingenieros. Entonces, la demanda sí depende del precio del producto que uno vende. Entonces, esa te la diría esta otra demanda de factores. También puedo encontrar este costo de producción mínimo, que ya lo conocen, ¿cierto? Entonces tengo 2 formas de escribir la contratación de factores. Esta es la condicionada y esta es la que no se llama no condicionada. No condicionada. Y esta es la condicionada a Q. Eso es como el nombre de esas demandas. Esta es la que ustedes ya saben sacar. La que está acá, esta viene de la minimización del costo. Y con eso ustedes pueden construir el costo de producción mínimo, ¿cierto? Eso ya lo saben sacar también. Este es SC en función de Q. Y lo que no sabemos sacar es esto. ¿Cuánto va a producir la empresa? ¿Qué es la cantidad que va a producir y cuánto va a querer vender? ¿Y a qué precio? Entonces, un poco eso es lo que vamos a transitar ahora. El problema de la minimización del costo, por lo tanto, si se fijan, en el fondo estaba adentro de este problema. Hicimos como un poco la muñeca rusa. Fuimos desde un problema de adentro y vamos a ir saliendo un problema desde afuera. Pero están incorporados. Entonces, como les decía, vamos a suponer primero que la empresa tiene eficiencia técnica. Entonces ya van 2 supuestos. Supuesto 1, uniproducto. Supuesto 2, hay eficiencia técnica. ¿Qué significaba la eficiencia técnica? Que la empresa va a producir en el límite del conjunto de lo que es posible. Por lo tanto, va a producir con la igualdad de la función de producción. Va a producir exactamente lo máximo que puede producir dada su tecnología. ¿Podría la empresa ser ineficiente? Claro. Por ejemplo, podría hoy día haber venido a clase una persona. Seríamos una empresa un poco ineficiente en la contratación. Entonces, como les decía, resulta útil separar estos resultados, es decir, contratación de factores y cantidad de producción, en 2 problemas distintos de optimización. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a separar en estos 2 problemas, el de la contratación óptima y el de la producción óptima. Pero en el fondo, yo podría resolver todo junto, haciendo más condiciones de primer orden y con un problema de optimización con restricción. Pero acá lo vamos a separar un poco y nosotros vamos a trabajar un poco más en este que en este, de esta formulación. Pero igual es importante conocer el que vamos a trabajar poco. Por eso, si se fijan, es muy cortito lo que voy a hablar de ese problema. Entonces, la contratación óptima de factores, en la primera forma de plantear el problema de la maximización, y lo que va a buscar es la combinación de insumos óptima que maximiza el beneficio. Fíjense, no es la que minimiza el costo, sino que es la que maximiza el beneficio. ¿O ven cómo estoy planteando el problema? Por lo tanto, en vez de resolver para Q primero, lo que voy a hacer es que voy a reemplazar
Q como la función de producción. ¿Lo ven? Lo reemplacé como esta función que depende de los insumos. Por lo tanto, ahora todo mi problema depende de puro de los insumos. No depende de Q. ¿Ven lo que hice? Acá, la función de producción, en vez de poner P por Q, puse P por la función de producción. Por lo tanto, ya no tengo Q en el problema. Tengo la pura factores e insumos. Y por lo tanto, ya no tengo restricción. Porque la restricción se cumple siempre porque ya está incorporada. Como es solo una igualdad, la reemplacé. Si quieren, armamos un ejercicio de esto pronto. Pero esta es como una forma muy fácil de armar este problema. Entonces acá yo tengo P por Q, ¿lo ven? Y acá tengo mi costo total de nuevo. ¿Y esto cómo lo resuelvo? Bueno, derivo y igual a 0. Derivo para cada factor, porque voy a elegir cada factor. De este planteamiento obtenemos las demandas de factores que vamos a llamar no condicionadas. ¿Dónde está la diferencia con las demandas de factores que ustedes ya conocían? Que dependen estas del precio. Y las otras no dependían del precio. Es un poco lo que les decía recién con el ejemplo de los mineros. Si el cobre sube, demando más mineros. También yo podría decir, si quiero producir más cobre, demando más mineros. ¿Lo ven? Puedo dar la misma respuesta con problemas distintos. Y si el precio y Q se corresponden, debería llegar a la misma respuesta las dos veces. Esa es un poco la idea. Como un problema parecido como a lo de la dualidad, es esto. Es que sí, pero mi objetivo también, yo quería sacar no solo K y L, también quería sacar Q, ¿verdad? Q le hice un poquito de trampa. ¿Cómo obtengo Q? Bueno, lo reemplazo en la función de producción y así lo obtengo. ¿Quieren hagamos un ejemplo de esto? Ya. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa que su función de producción depende del capital y el trabajo y va a ser 2K por L. Esta empresa, por ende, tiene rendimientos creciente a la escala, ¿verdad? ¿Lo ven al tiro? Porque los exponentes suman 2. Ya. Vamos a suponer, trabajemos con puras letras. O quieren que use números. Entonces, digamos que R vale, no sé, 10 y W vale 1. Hagamos un puro ejemplo muy sencillo. Por lo tanto, mi costo total, ¿cuánto va a ser? Va a ser, 10 por K más W. Entonces, ¿cómo armo la función de beneficio? Entonces, mi función de beneficio, y este me va a dar Q, ¿cierto? Debería ser ingreso total menos el costo total. ¿Ah? Es más L, 2K más L. Ah, sí, L. Toda la razón. Porque W era 1. Ahí sí. Ya, ahí sí. Ingreso total menos costo total. Y ahora mi ingreso total, que yo sé que es P por Q. Y mi costo total, 10K menos L. Y acá es donde viene la diferencia. Yo voy a, en vez de poner Q, voy a poner la función de producción. Entonces voy a poner P por 2K por L. ¿Lo ven? Entonces, la empresa, ¿qué es lo que va a hacer con esta función de beneficio? La va a maximizar. ¿Y qué va a elegir? Va a elegir cuánto capital y cuánto trabajo va a contratar, dependiendo del precio del producto que va a producir. ¿Lo ven? Acá todavía no resuelvo para la cantidad tampoco. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Tengo que armar un Lagrange? No tiene ni restricción esta cuestión. Derivo y igual a 0. ¿Y qué derivo? ¿Con respecto a qué derivo? Acá y L, porque son mis variables de decisión. ¿Ven que es práctico siempre armar el problema de optimización? Porque inmediatamente me dice, con respecto a qué tengo que derivar. Entonces saquemos las condiciones de primer orden. Me va a dar la derivada del beneficio con respecto a acá. Que en este caso va a ser P por 2L menos 10. Igual a 0. Y la derivada del beneficio con respecto a L. Aquí va a ser P por 2K menos 1. Igual a 0. Entonces, miren lo que me va a quedar acá. Fíjense que acá yo despejo y me saco el tiro L. Pero es por cómo son las funciones de producción nomás. Entonces aquí me va a decir que L va a ser igual a 10 dividido por
2P. Y K va a ser igual a 1 dividido por 2K, o sea, 2P. ¿Ven que estas sí son más parecidas a las demandas que ustedes siempre vieron? En general. Que el factor depende del precio, pero no es del precio del factor. Acuérdense que el precio de L es W y el precio de K es R, sino que depende del precio del producto que producen estos factores. Entonces el minero depende del precio del cobre. Esa es un poco la idea de esto. También me debería salir R y W en todo caso. Lo que pasa es que yo acá las despejé. Si hubiera dejado planteado, aquí tendría por R por W, ¿cierto? R, W. Entonces este sería R y este es W. Y acá yo lo podría haber también escrito así como R dividido por 2P y W dividido por 2P. Entonces fíjense que el precio tiene una relación directa con el factor, pero es porque es el precio del otro factor. Por lo tanto, los dos son sustitutos. Sube el precio del capital, entonces contrato más trabajo. Sube el precio del trabajo, contrato más capital. Eso es un poco lo que te dice eso. Ven que la saqué mucho más rápido, pues porque el problema es muy cortito. ¿Y cómo llego a Q? ¿Cuánto va a producir la empresa? Entonces yo sé que entonces Q estrella era una función de K y L. Entonces puedo reemplazarla. Entonces sería 2. Va a ser una función de K estrella y L estrella, que son ahora mis demandas no condicionadas, porque no dependen de cuánto produzco. Esa es un poco donde está la no condicionamiento. Y esta va a ser entonces 10 sobre 2P, era 2 por K por L. Bueno, puse la multiplicación al revés. Entonces este va a ser 20 sobre 4P cuadrado. Y ahí inmediatamente voy a saber cuánto va a producir la empresa dependiendo del precio. ¿Y eso será la oferta? Casi. Pero esa es la función de cantidad ofertada. Me dice cuánta cantidad voy a ofertar dependiendo del precio. ¿Ven? Entonces, esta es una forma de plantear este problema. Pero para poder plantearlo de esta forma necesito conocer la función de producción. Y no siempre voy a conocer la función de producción. ¿Ven? Entonces, eso es un poco lo que te dice la forma de la contratación óptima. ¿Se entendió? Yo creo que con el ejemplo fue más claro. Veamos el otro ejemplo, el otro caso, que es encontrar la producción óptima. Entonces, una segunda forma de plantear este problema consiste en, ya conociendo el mínimo costo de cada producción, entonces aquí parto conociendo la mejor forma de producir, que la saqué del problema de minimización del costo. Entonces parto con eso. Ya sé la mejor forma de producción sacándola de la minimización del costo. La empresa encuentra la cantidad óptima a producir. Ven que esta es como otra forma de armar el problema. Entonces, para resolver de esta forma, primero tengo que resolver la minimización del costo, que ustedes se supone que ya la conocen, ¿verdad? Cuando hago la minimización del costo, voy a minimizar el costo total sujeto a que voy a producir con cierta tecnología, ¿verdad? El ejemplo que vimos ayer. Y de ese problema ustedes ya saben que salen las dos demandas condicionadas de factores. Es decir, cuánto voy a demandar de capital dependiendo de cuánto quiera producir. Y cuánto voy a demandar de trabajo dependiendo de cuánto quiera producir. Por eso son las demandas condicionadas. Y si uso las demandas condicionadas y las reemplazo en la función de costo total, ¿verdad? Esa de ahí, voy a llegar a esta función del costo mínimo de producción. Entonces, esta función CT o C, a veces la llamo CDQ o CT, me dice, dime cuánto quieres producir y te voy a decir lo mínimo que te puede costar. Con esta función, recién ahí armamos la maximización de beneficios. Entonces, todo esto es un problema en sí mismo, que es la minimización del costo. Aquí está, ¿verdad? Primero hago la minimización del costo. Y con el resultado de la minimización, armo la maximización de beneficios. Y esta es muy cortita también. Es ingreso total menos el costo total. Y aquí derivo, pero derivo con respecto a ¿qué? ¿Cuál es la variable que ahora es de decisión? Solo Q. Solo tengo una variable con respecto a cuál resolver. Y aquí la empresa lo que va a hacer es
maximizar el beneficio para encontrar la cantidad óptima que debería contratar de factores y producir. Y aquí lo puse, y producir. Entonces, este problema de acá, ¿cómo yo me doy cuenta que me conviene resolver este problema? Porque me dan la función de costo. Muchas veces me dicen, el costo marginal es esto, el costo medio es esto, el costo variable es esto. Ah, entonces estoy como en este mundo. Porque si yo conozco la función de costo, probablemente no conozca la función de producción. ¿Lo ven? Entonces va a depender un poco de qué información tengo o qué me preguntan. Porque si el problema parte diciendo, encuentre la minimización del costo, al tiro, claramente tengo que seguir este camino un poco. Ahí tienen que aprender a inferirlo con las preguntas. Pero hagamos un ejemplo. La empresa va a elegir esta cantidad de producir para maximizar estas ganancias derivadas de la venta. Por eso le voy a hacer un zoom a este problema. Este es el que vamos a ver en más detalle porque nos da más información teórica sobre lo que hace la empresa. Entonces, acá el elemento clave es partir con la función de costo. Este es el error clásico de este problema, del que no estudió. Uno se da cuenta inmediatamente el que no estudió. Que aquí mete R por K y W por L. Y ahí es como, oh no tiene nada que hacer. Tú te das inmediatamente cuenta porque este costo de acá es el de la minimización del costo. No es cualquier costo. Por eso le estoy diciendo, he visto ese error muchas veces. Entonces, ahí tú dices, no, este cabro leyó rápidamente o cabra, cualquiera. Entonces, cabe destacar que ya definí la combinación óptima para producir, minimizando el costo, minorización. Minimización del costo, obteniendo el costo total en función de Q. Entonces, la CPO de este problema, ¿cómo va a ser? Si mi problema era ingreso total menos costo total, ¿cierto? Derivo y voy a elegir Q. Si yo quiero maximizar esto, voy a derivar y igualar a 0 nomás, ¿verdad? Entonces derivo con respecto a Q. Déjenme agrandar acá. Y como yo tengo una suma, derivo las partes, ¿verdad? Por separado. Entonces derivo el ingreso total con respecto a Q y el costo total con respecto a Q, ¿verdad? Porque tengo la suma, ¿no? Y cada una de estas les vamos a dar un nombre a esta derivada. La derivada del costo total con respecto a Q, nosotros ya la conocíamos, es el costo marginal. Me dice, si yo aumento la producción en una unidad, ¿en cuánto me aumenta mi costo total? ¿Verdad? Ahí está. Y esta de acá también le vamos a dar un nombre. La vamos a llamar el ingreso marginal. Me va a decir, si yo aumento mi producción en una unidad, ¿en cuánto aumenta mi ingreso total? Entonces, cuando yo resuelvo este problema, siempre voy a llegar a esta misma solución para cualquier empresa. Ingreso marginal igual al costo marginal. ¿Qué es lo que te dice este problema? Tiene una interpretación súper interesante. Nos dice, si una unidad adicional del producto te genera un beneficio positivo, es decir, el ingreso adicional de esa unidad es más grande que el costo adicional de esa unidad, yo debería producirla. Eso es como lo que te dice esto, ingreso marginal y costo marginal. Entonces, el ingreso es mayor que el costo adicional, yo debería producir esa unidad. Por ejemplo, si yo tengo este celular y a mí me costó, no sé, 500 lucas. Ese es su costo de este celular. Y Juanito me ofrece 600 lucas, debería vendérselo. Esas 600 lucas son por este celular nomás, no es por una suma de muchos celulares, es por uno. Entonces se lo debería vender, ¿no ven? Eso es un poco lo que te dice. Y para una empresa no vende un único producto, va vendiendo muchas copias del mismo producto en nuestro caso, ¿cierto? Vende una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Entonces lo que hace es que para cada unidad va comparando cuánto es el ingreso adicional que me da y cuánto es el costo adicional de esa unidad. Y mientras esa diferencia sea positiva, siempre le va a convenir producirla y venderla. ¿Cuándo se va a detener? Cuando el ingreso adicional no cubre ese costo. ¿Lo ven? Esa ya no le conviene. Por lo tanto, ¿dónde me detengo? Cuando son justamente iguales. ¿Lo ven? Desde la siguiente ya no me conviene venderla. Si ya Juanito me ofrece 4.50 por el celular, yo le digo, no, Juanito, lo siento. ¿Lo ven? Esa es un poco la idea.
Entonces, la empresa debería producir hasta aquel nivel donde la última unidad producida genera un ingreso adicional igual al costo adicional de la unidad. Uno va a decir, pero ¿por qué? Si me cuesta lo mismo que me salió, me lo van a pagar. El tema es que no es que esa unidad no te convenga, es que la siguiente no te conviene. Entonces ahí tú te detienes. Es como el punto de paro. Es porque la otra ya me paga menos de lo que me costaba producirla. Por eso yo me detengo ahí. Un poco va por ahí la cosa. Entonces el problema de maximización del beneficio se puede ver como una cosa así. Ustedes ya saben armar el costo total, ¿cierto? Costo total podría tener hartas formas, pero esta forma como de S es cuando la empresa tiene escala óptima. Y en el punto del medio es hasta donde se produce. ¿Este de acá? Sí. No. ¿Por qué no? Buen punto. Pero justo voy para allá. Porque la empresa no quiere igualar el costo total y el ingreso total. Este punto de acá, ¿qué hace? Los iguala. En ese punto el ingreso total y costo total son iguales. Bueno, y en este son donde se intersectan los tres. ¿Qué es lo que quiere maximizar la empresa? El beneficio. ¿Y dónde yo veo el beneficio? Es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. En este gráfico es estas áreas de acá. Eso es lo que tú estás maximizando. Vas a buscar el punto donde esa área o esa diferencia es la más grande posible. ¿Lo ven? ¿Dónde en este ejemplo la diferencia es la más grande posible? Tengo dos candidatos. Podría ser acá, ¿lo ven? O podría ser acá. Pero la pregunta es, ¿dónde le conviene a la empresa? ¿Ven que acá el beneficio es negativo? Porque el ingreso total es mayor, el costo total es mayor que el ingreso total. Ese es como el punto de máxima pérdida. ¿Lo ven? Igual el punto de máxima ganancia va a estar acá, donde el ingreso total es mayor que el costo total. Entonces, en el fondo, cuando uno hace la función de beneficio, ¿ven? Acá yo podría armar una función de beneficio que le dé un número a esto. Entonces, por ejemplo, acá que es, suponte, mi ingreso total es 10 y mi costo total, mi costo total es 10 y mi ingreso total es 8, la diferencia es menos 2. ¿Lo ven? Entonces yo podría dibujar solo la diferencia. Esto es lo que nosotros maximizamos. Esta función le estamos buscando el máximo. Por lo tanto, a veces la resolvemos y puede que le dé dos valores, pero luego tendrían que ver en la condición de segundo orden. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en un negativo? O sea, en el máximo tiene que ocurrir que estoy acá en una zona que es como cóncava. Y eso va a ocurrir, no me voy a meter tanto en la condición de segundo orden, pero por completitud, va a ocurrir cuando el beneficio marginal tiene que ser decreciente. El beneficio adicional tiene que ir cayendo. Eso es un poco... Por lo tanto, la función de beneficio tiene que ser cóncava. Tengo que estar en esta zona cóncava. Generalmente lo que hacemos, buena pregunta, es buscar Q. Pero si yo reemplazara la función de beneficio, podría encontrar ese valor. Y ese valor me diría cuánto vale el beneficio. Esta función roja que está acá es el beneficio. Es la función de esa resta. Y esa resta que representa esta diferencia en las áreas, en las distancias. La empresa podrían tener otros objetivos. Yo igual casi hemos sido bien simplistas. Dijimos es como una máquina de producir dinero, una empresa. Esa es como nuestra definición súper simplista. La empresa podría tal vez querer maximizar las ventas. Podría querer maximizar su participación en el mercado. O querría a lo mejor maximizar su sostenibilidad. Querría a lo mejor una empresa que se sostiene en el largo plazo. ¿Son estos problemas metibles en nuestro otro problema? Sí. Por ejemplo, maximizar las ventas en sí mismo puede ser un objetivo de corto plazo para la empresa. Pero en el largo plazo la empresa no lo que le interesa es vender mucho, sino que ganar dinero con lo que vende. Eso es un poco la diferencia. Y la sostenibilidad tendría que ser que la empresa hace una maximización de beneficios no en un solo periodo. ¿Se fijan que acá yo solo puse P y Q, pero de un periodo? Yo podría armar la suma, por ejemplo, de los beneficios en el tiempo. Y T lo podría tirar hasta el infinito. Y la empresa podría buscar esperen, no con I, con T. Podría querer que la empresa maximice sus beneficios en el tiempo, como la suma de todos esos beneficios en el tiempo. ¿Eso se hace? Sí, pero generalmente en modelos más macro.
porque ahí te interesa el comportamiento como agregado a largo plazo de la economía. Por eso micro es prerequisito para uno de los macro. Sí, va por ahí. Lo van a ver como en el modelo de solo, uno puede como meter algo así. Ya, solo es como la versión Kinder. Como en el modelo con hamiltoniano, y lo que uno hace es como maximizar. Esta es la versión así hardcore. Maximizan como una integral y con los beneficios de la empresa y no me voy a meter más. Ingreso marginal igual al costo marginal es válido para cualquier empresa. Por lo tanto, cuando hagamos monopolio van a encontrar esta misma condición. Y cuando pasen a microdeudas con la Sole, van a usar esta misma condición. Esta es válida para todas las empresas, en cualquier industria, en cualquier tipo de mercado. Porque siempre la empresa va a preguntarse, ¿me conviene la siguiente unidad? Y me va a convenir cuando lo que gane sea mayor que lo que me cuesta. Siempre es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está acá. El ingreso marginal. El ingreso marginal va a ser distinto dependiendo del mercado en el que estoy. Porque el ingreso marginal depende del precio. Tiene un lado con la cantidad, que eso depende de la empresa. Y la cantidad, al igual que los costos, depende de la tecnología de la empresa. Y eso no va a cambiar si yo estoy en un mercado competitivo o no competitivo. En la empresa es la misma empresa. ¿Qué sí va a cambiar? ¿Cómo afecto al precio? Entonces, el ingreso marginal va a tomar una forma distinta en un mercado competitivo y luego va a tomar otra forma en el monopolio. Pero se resuelve igual.